El chico humilde, el galán, el prodigio del cine, el cantante popular, el militante comprometido, Leonardo Fabio, el artista integral. Uno de los más grandes directores que dio este país, Fabio narró a la Argentina como ningún otro. La música le dio reconocimiento internacional, pero es en el cine donde se abrió camino como el poeta del pueblo, alcanzando masividad sin renunciar a sus búsquedas personales. ¿Quiénes son las y los que mejor filmaron a la Argentina? Esos exponentes del cine nacional que desde hace más de un siglo narran un mundo y contribuyen al desarrollo de una identidad cultural. Conocer su vida y obra es también una aproximación a aquellos discursos que nos interpelan y a los procesos que producen subjetividades. Para comprenderlos, los vamos a explorar de a uno en cada episodio de este podcast, analizando temas recurrentes en cada filmografía, así como los contextos sociales, históricos, políticos o económicos en los que se enmarcaron. Esto es Cineastas de Acá, un podcast original de Miguel Fernández. En este episodio de Cineastas de Acá, Leonardo Fabio y la lírica del ídolo popular. ¡A mí se me respeta! ¿Pero quién sos? ¿Quién sos? ¡Acá está Juan Moreira, mierda! Leonardo Fabio nació en 1938 en Mendoza, más precisamente en Las Catitas, una localidad de pocos habitantes a 90 kilómetros de la capital. Tuvo una infancia colorida, pero difícil, marcada por la pobreza, por un padre que los abandonó y por los distintos institutos de menores en los que fue creciendo. Usted es insoportable, usted es una porquería, usted es la manzana podrida, usted me lo corrompe a todos. Leonardo Fabio fue su nombre artístico, se llamaba Fuad Jorge Juri Olivera. El apellido lo tomó de su mamá, que se hacía llamar Laura Fabio, una actriz y escritora de radioteatros que lo ayudó a dar sus primeros pasos y así viajar a Buenos Aires para buscar una carrera en la actuación. Vamos al río. ¿Al río? ¿Para qué? A cazar ranas, onza. Dejo el carbón y vamos. Leopoldo Torre Nilsson, Fernando Ayala, Daniel Tiner, José Martínez Suárez, al poco tiempo de haber llegado, ya estaba actuando con los más grandes cineastas de la época, pero también recorriendo sets y aprendiendo, abriéndose camino a la dirección. No, yo no hice nada, le digo. No hice nada. Yo no hice nada, le digo. Déjeme ir. Crónica de un niño solo marcó su debut detrás de cámaras. Era 1965 y Fabio entraba en la historia del cine argentino por la puerta grande, con un relato que, sin ser autobiográfico, conectaba con su historia personal. En toda obra hay algo de autobiográfico, y Crónica no escapa a ello. Así lo explicaba el director en el 2005, en el especial Fabio por Fabio. No es mi niñez, porque mi niñez fue una niñez feliz, en un marco de mucha pobreza, de mucha humildad. No es la niñez trágica de Polín. Polín, su protagonista, crecía en un asilo como esos en los que el director se había criado. Un retrato del desamparo y la búsqueda de amor de un chico pobre, al día de hoy es considerada una de las grandes obras maestras de nuestro país. Yo no creo que la estancia de Fabio en el reformatorio sea lo que le permite filmar La Crónica de un niño solo. Quien nos ayuda a pensar a Leonardo Fabio es Pablo Alabarces, doctor en Sociología, profesor titular del Seminario de Cultura Popular y Masiva en la Universidad de Buenos Aires e investigador superior del CONICET. Yo creo que en La Crónica de un niño solo es más importante un condenado a muerte se escapa de Besón antes que su propia instancia en el reformatorio. La delicadeza de sus imágenes y una poesía sin sentimentalismos hicieron de Fabio un favorito de la crítica especializada. Un tipo con muchísima sensibilidad. Es Lorena Álvarez, divulgadora de cine y productora de radio y televisión, quien pone el foco en la delicadeza cinematográfica del autor. Un tipo que tenía ganas de contar su historia, un tipo que estaba en otro momento de su vida, porque también esos zigzag, vos pensás, si estuviste internado de chico en un, pupilo, pero después estás bajo las órdenes y sos como la gran estrella del cine en los 60. Yo creo que esos impactos en tu propia vida, estás en un lugar y en otro, creo que eso te da ganas de contar de dónde venís. Es como una cosa que necesitas decir, bueno, no, paren, no es que soy solo una estrella de la televisión o del cine, sino mirá mi historia, ¿cuál es? Su siguiente película fue El romance del Aniceto y la Francisca. Después vino El dependiente.
2 películas que terminaron de confirmar que se estaba en presencia de un autor exquisito, un cineasta lírico con sensibilidad neorrealista, un poeta con vocación popular que entendía que del cine no iba a vivir. Y se puso a cantar. Con la música, Fabio se vuelve un éxito internacional y su carrera cinematográfica cobra otro vuelo. Para su siguiente película contó la historia del gaucho Juan Moreira y conectó con el gran público como hasta el momento no le había pasado. Juan Moreira es una historia de 1973, porque lamentablemente aún tiene vigencia. Es Leonardo Fabio, entusiasmado por el estreno. Es el hombre que emerge así de las multitudes, a veces sin él proponérselo, sino por un accidente determinado, y que ese magnetismo o esa necesidad que tiene el pueblo de encontrar a alguien con magnetismo lo va haciendo héroe de la imaginería popular, a tal punto de que llega a tener trascendencia política, porque los políticos lo necesitan, lo usan, y cuando lo dejan de usar lo matan. Juan Moreira llevó 2,5 millones de espectadores a las salas, manteniéndose al día de hoy como una de las más taquilleras de la historia argentina. Una película que fue a ver el 10% de la población. Lorena Álvarez pone el número en perspectiva. Es que por cantidad de habitantes, que 2 millones de personas hayan ido al cine cuando somos 23 millones es una bestialidad. Cuando ya existía la televisión y la televisión era muy importante. Replicar ese logro no iba a ser sencillo, así que lo superó. Mañana es luna llena, Nazareno, y rondarás los campos hecho lobo. Estrenada en 1975, Nazareno Cruz y el Lobo atrajo a 3,5 millones de espectadores, convirtiéndose por las siguientes 4 décadas en el mayor éxito nacional. Nazareno Cruz y el Lobo me impactó tremendamente la vida de chica, esa belleza, esas historias, ese cuento, ese lobo. Y también el amor a la Argentina, ¿no? A sus raíces, a sus historias populares. El lobo, el séptimo hijo, el diablo. Y me parece que es el tipo que capta los héroes de la época. Épico y campestre. El héroe tierra adentro. Los héroes populares del radioteatro de la infancia le dan masividad, sin dejar de lado las ambiciones estéticas y líricas de la primera etapa de su carrera. Son exitosas y me parece que eso tiene que ver sobre todo con 2 cosas. Florencia Jalfón Laxman es periodista y autora del libro Fabio Vigente. Una, que ya Fabio empezaba a ser muy popular en el universo de la música y juntando un dinero empezaba a conseguir algo en ese universo y se hace muy, muy popular en otros ámbitos, no exactamente los que veían sus películas, pero también. Y después, como él buscaba esa masividad en sus películas, se propuso pensar en historias que ya existían, es decir, en cuentos que ya habían sido contados. Y ahí es donde piensa en Nazareno Cruz, en Juan Moreira, cosas que a él le interesaban desde hacía rato, pero incluso también pensando en cómo hacer más masivo. El proceso va en paralelo a su propia vida. Elige llevar al cine a figuras de la devoción popular, en tanto él mismo ascendía al nivel de ídolo masivo. El caso de Fabio me parece un personaje cultural interesante, cálido, que autonomiza ese personaje, ¿no? Que el personaje produce como el Maradona fuera de la cancha, tipos que elaboran en el personaje una dicción y un camino, ¿no? Paralelo al de su obra. Martín Rodríguez es escritor, poeta y analista político, editor y fundador de la revista Panamá. Todos esos Fabios que hubo, por un lado ha sido un cine interesantísimo y por otro lado formaba parte de, hay una foto de él con Palito Ortega y con Sandro que uno podría decir, bueno, son los 3 populares de los 70. Pero también Fabio era el más peronista, desembosadamente, como militante, que tenía una posición más clara. Esos tipos a través de los cuales pasaban muchas imágenes superpuestas de la misma época, una usina creativa infinita. Bien lo señala Martín, Leonardo Fabio fue una de las personalidades de la cultura más abiertamente comprometidas con el peronismo, y eso no pasó libre de consecuencias. Prohibido por la Junta Militar y en un clima crecientemente hostil, en 1977 tuvo que exiliarse a México y posteriormente a Colombia. Unos meses antes había estrenado Soñar, Soñar, la película que más quería y su peor fracaso comercial.
Para su regreso a la dirección habría que esperar hasta 1993, de la mano de Gatica el Mono. Había pasado los últimos 17 años refugiado en la música, 10 de ellos en el exilio. ¡Qué pinta que tenés, mono! Pareces Gardel, che. Mono las pelotas. Oligarcón. Señor Gatica. Soy Gardel. A partir del ascenso meteórico y la trágica caída del boxeador José María Gatica, Fabio pinta un óleo de la Argentina. La marginalidad y el éxito conviven en Gatica y en Fabio, dos figuras populares, dos soldados del general. Somos lo más grande, general. Dos potencias se saludan. Nunca vi su cine ni nada de él al servicio de. ¿Cómo es eso, Martín? Por supuesto fue peronista y fue parte, como muchos, que estaban rodeando un poco el avión que traía Perón, ¿no? Antes y después. Pero tampoco su cine está, diríamos, al servicio de una causa política. Me llama la atención, por ejemplo, hablando del peronismo, un hombre de la cultura del peronismo tan importante, y recién nombra, entre comillas, al peronismo en los años 90 en su película Gatica, peliculón. Una película de la que se puede desprender todo, ¿no? Frases, ahora serían memes, me cogí tantos boludos, buenas noches, buen provecho, dos potencias se saludan, como ruge la leonera, general, no sé, la despedida de la Evita, la música. Con Perón, Sinfonía del Sentimiento, su épico documental de 6 horas, Fabio terminó de plasmar su romance con el movimiento. Si este pueblo me pidiese la vida, se la daría cantando, porque la felicidad de un solo descantado vale más que mi vida. El peronismo de Fabio es un peronismo fabiano. Lo elabora Pablo Alabarces. Nunca le va a encontrar fisuras, nunca le va a encontrar críticas, a pesar de que sabemos que Fabio tuvo sus distancias con el peronismo, sus famosas peleas en el 73 en Ezeiza. Él tiene una experiencia biográfica como peronista niño, y que es la que construye su subjetividad de peronista joven y adulto. Es el peronismo de los días más felices de los trabajadores fueron, son y serán peronistas. Ese es el peronismo fabiano. Y entonces es un peronismo absolutamente organizado por el amor. Es decir, él crea un peronismo mítico en el cual lo que organiza la sociedad no es el capitalismo, la explotación, la liberación, la revolución o derecho del trabajador, sino exclusivamente el amor. Un enamoramiento que empezó en su niñez. A mí me parece que su mirada sobre el peronismo es una mirada muy tierna, muy desde lo más básico del peronismo. Es Flor Halfon Laxman. Él recordaba al peronismo de su infancia, que le había permitido tener su primer juguete cuando llegaron al hogar donde él vivía, los juguetes de la Fundación Eva Perón, que le había dado vacaciones a su abuelo, que había traído una salita sanitaria al barrio de Mendoza donde él vivía. Ese peronismo es para él el que todo el tiempo milita, el que todo el tiempo quiere que vuelva, al que todo el tiempo defiende. Se le marca en la infancia y es exactamente eso lo que le dura toda la vida. Un genio único que tantas veces se reinventó, se animó a deslumbrar una última vez con Aniceto. Una parábola hacia el origen retomaba la historia de su segunda película para contarla de nuevo, esta vez en la forma de un ballet clásico. Por más de 40 años, el virtuosismo de Leonardo Fabio se tradujo en relatos cargados de amor hacia los humildes, los marginados, quienes en su lucha contra las injusticias se convierten en héroes trágicos. Es difícil decir qué identifica la obra de Leonardo Fabio, porque es una obra muy amplia. El cierre es para Alabarces. Y sin embargo, si vos decís, bueno, a ver, ¿cuál es la característica que le identifica? Posiblemente sea el inmenso amor que despliega por sus personajes y en consecuencia la ternura con la que va acompañando las más desventuras que aventuras de sus criaturas. El legado y la influencia de Fabio persisten en lo que es el cine argentino con mayúsculas. Un verdadero artista popular, con el don de conmover tanto a la crítica especializada como al gran público. Me gustaría, si algo quedara de Fabio, es que Fabio entendió el cine como un acto de amor. Cineastas de Acá es un podcast original de Miguel Fernández, producido como tesina de grado para la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, en el año 2024.